Hola a todos, tengan muy buenos días. Hoy vamos a seguir con nuestras clases de presupuesto del diseño y vamos a profundizar en un tema del que veníamos hablando la clase pasada, que es el de las cotizaciones. Como les venía diciendo en nuestro encuentro anterior, existen diferentes formatos, existen diferentes procesos que además del diseño nosotros debemos tener en cuenta en el momento de nuestro proceso de negociación con el cliente, en el momento, digamos, de ya hacer ese intercambio comercial con el cliente. O sea, no solamente nuestro portafolio de los trabajos que hemos realizado es importante, sino también es importante tener claro que saber hacer un brief, tener nuestros propios documentos listos como las cotizaciones, las órdenes de trabajo, tener el RUT, saber hacer una cuenta de cobro, etcétera. Pero como les había comentado, ya vamos a profundizar entonces en el tema como tal de la cotización. Ya en lo que nos queda de este curso hablaremos justamente de este tema de cotizar, de cómo cotizar y hablaremos también del proceso de negociación para saber cómo licitar o cómo hacer una negociación frente a frente con el cliente. Entonces, ya entrándonos en este tema en particular, hoy vamos a tratar, o el ejemplo que yo les voy a poner hoy es el de la identidad visual. ¿Cómo cotizar un proyecto de identidad visual? Dentro de los proyectos que nosotros hemos hablado o hemos contemplado alguna vez, nos hemos dado cuenta que una cosa es cotizar una pieza, como el ejercicio que ustedes hicieron recién, y otra cosa es cuando ya hablamos de un proyecto que puede variar muchísimo en sus características. De pronto, tener un tarifario nos puede servir para piezas donde ya hemos estipulado nuestros precios, donde ya hemos hecho una valoración de lo que a nosotros nos cuesta realizar alguna pieza, o sea, ya hemos estimado nuestros costos fijos, nuestros costos variables, ya hemos hecho ese trabajo y podemos tener un tarifario y de pronto las piezas que son un estándar, o sea, que tienen las mismas características, podemos abordarlas desde ese tarifario. Obviamente, después de haber hecho una validación de ese costo y de ese precio al público, después de haber hecho un ejercicio de fijación de precio por cualquiera de las metodologías que ya hemos visto según sea el caso, pero cuando hablamos de un proyecto cuyas características pueden variar tanto, como por ejemplo un proyecto de identidad visual o un proyecto de animación o de video, una página web, etcétera, donde digamos que si el cliente viene y me dice necesito una página web, por ejemplo, pues yo no le puedo dar un precio así nomás, porque una página web puede ser un sitio de 3 páginas o puede ser un sitio como, no sé, como Mercado Libre, puede ser un sitio que requiere de transacciones bancarias, de una tienda online, de servicio al cliente mediante un call center, no sé, puede haber infinidad de variables allí. Entonces yo no puedo tener en un tarifario simplemente que una página web cuesta tanto porque no conozco las necesidades del cliente. Y justamente como veníamos hablando, es indispensable tener un buen brief para poder desarrollar un buen presupuesto o una buena cotización. Hoy como ejemplo entonces les traigo el proyecto de identidad visual de cuáles son esas variables que debemos analizar en el momento de presupuestar una identidad visual. Y así quiero que ustedes con mucho sentido común empiecen a pensar en cada uno de los proyectos, productos o servicios que ustedes podrían llegar a desarrollar. Y en ese orden de ideas empiecen a pensar cuáles son los requerimientos que yo debo tener en cuenta para poder, digamos, proporcionar ese servicio. En el caso de la web, como les decía, por ejemplo, saber si la web va a ser autoadministrable o no, si va a ser un mini site o un sitio grande, si va a ser un blog o si en el caso de redes sociales, cuántas publicaciones se van a realizar, en cuánto tiempo, que esto debe ir al lado de un cronograma porque no es solamente una pieza, una publicación, sino que si a mí me cotizan o me piden cotizar más bien un proyecto donde voy a hacer X número de piezas para X número de redes sociales durante X tiempo, pues entonces allí ya empiezan a jugar
muchos valores. En el caso de la fotografía, por ejemplo, necesitamos saber si la fotografía es en estudio, si es en exteriores, si yo me voy a encargar de la preproducción, la producción y la postproducción, sea de fotografía o sea de video, o si solamente me voy a encargar de una parte de esto, si yo voy a hacer las contrataciones, asistentes, ilustradores, modelos, alimentación, incluso en algunos casos donde hablamos de producción audiovisual o de producción de fotografía, etcétera. Hay muchísimas variables que debemos empezar a conocer para que no nos tomen por sorpresa el día de mañana, para que nosotros podamos ofrecer unas garantías a nuestro cliente de respaldo de que sabemos que estamos haciendo, que no el día de mañana no lleguemos al cliente a decirle, no, es que eso ya no le vale eso porque es que yo no tuve en consideración otras cosas. Un cliente no nos va a aceptar una respuesta como esa. Entonces, también en el sentido contrario, en el que nosotros no podemos robarnos a nosotros mismos o terminar endeudados de pronto por cumplir con un trabajo, por no quedar mal con el cliente, por no haber tenido una, digamos, un previo análisis de realmente cuáles son esos factores. En el día de hoy nos van a acompañar las imágenes de MStudio. Al final les voy a contar por qué estamos con las imágenes, todas las fotografías, todos los mockups y todas las ilustraciones que van a ver usted acá son de MStudio, un estudio de diseño visual que se especializa en identidad visual, en identidad de marca. Entonces, comencemos por el ejemplo que traje hoy. Hoy, como les digo, vamos a hacer el ejemplo sobre la identidad visual. Pero, ¿qué es la identidad visual? Recordemos entonces que la identidad visual es lo que está en el centro o en el corazón de las estrategias de comunicación. Esta identidad gráfica difunde o de lo que se encarga es de mostrar, de hacer visible por medio de diferentes soportes la identidad de la marca, la identidad de la empresa, la identidad del personaje o la identidad del proyecto del que estemos hablando. O sea, es la cara visible. Y nosotros como diseñadores, pues una de las cosas, uno de los servicios o de los productos que nosotros podemos llegar a realizar tiene que ver con la identidad visual. La identidad visual está conformada por signos gráficos externos, ya sea, como les decía, de la empresa, del proyecto o de la persona a la cual estamos realizando esta identidad o desarrollando esta identidad más bien, tales como los colores corporativos, los logotipos o la señalización. Si nosotros hablamos de eso, empezamos a ver que hay diferentes, son como diferentes proyectos que podrían estar involucrados dentro de un macroproyecto de identidad. Aquí es donde yo les digo, un paquete, por ejemplo, de identidad visual, por llamarlo de alguna forma, puede contener desde un logotipo y unas tarjetas, hasta todo un proyecto de señalización, todo un proyecto de comunicación visual, unos uniformes, branding de vehículos, stands, adecuación de espacios, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte visual de cómo se proyecta esa marca frente a sus audiencias. Entonces, ya teniendo claro que la identidad visual puede contener desde muy pocos elementos hasta muchísimos elementos, pues vamos a hablar entonces rápidamente de cuáles son las variables o los factores que nosotros debemos tener en cuenta al momento de realizar un presupuesto para un proyecto de identidad visual. En imagen corporativa, identidad visual o de marca, todo esto varía dependiendo de muchos factores, como les acabo de decir, pero yo hoy los traje, los resumí o quiero a ustedes comentarles sobre 5 que yo considero que son súper importantes en el momento de desarrollar un presupuesto de este tipo. Entonces vamos a hablar primero de la calidad técnica, segundo de la calidad gráfica, de la calidad creativa, del número de propuestas, el número de elementos a diseñar y el tamaño del mercado al que va destinado el proyecto. Este es, por ejemplo, es la identidad de la Feria de Manizales y como podemos ver, no se trata de una empresa como tal en el sentido de que no es la misma imagen, o sea, la institución Feria de Manizales, digamos que sí
tiene su imagen aparte, pero la imagen de la feria sería la imagen del evento. Pero al ser un evento y al renovarse cada año, de todas maneras, pues requiere también un tratamiento especial. Necesita una imagen global, necesita aplicaciones en diferentes formatos, en diferentes soportes, para diferentes medios, etcétera. Entonces, mira que acá podemos darnos cuenta que cuando hablamos de identidad visual, no solamente hablamos de identidad corporativa, sino que también podemos hablar de identidad de marca o de identidad incluso de personal branding, también podríamos incluirlo allí. Entonces hay muchos factores, pero como les decía, volvamos acá un poco. Dentro de esos factores vamos a resaltar algunos que son generales, digamos, al momento de de presupuestar cualquier tipo de identidad. Estos factores van a hacer que mi precio al público, digamos, aumente o disminuya dependiendo de cómo, digamos, estoy yo dentro de ese factor. Hablemos primero entonces de la calidad técnica. La calidad técnica tiene que ver con los conocimientos que yo tengo y con la experiencia, por ejemplo, qué nivel educativo tengo y cuántos años de experiencia tengo. También si yo puedo artefinalizar la pieza, si yo puedo ofrecerle algún valor extra a mi cliente desde el punto de vista técnico. Ojo, porque la calidad técnica, digamos que no es exactamente la misma calidad gráfica. La calidad gráfica, siendo nuestro segundo factor, tiene que ver con el diseño resultante, con que el diseño sea de calidad y sea del agrado de mi público objetivo y de mi cliente. ¿Por qué no es lo mismo que la calidad técnica? Porque yo puedo ser el mejor arte finalizador, yo puedo tener un máster, puedo tener, no sé, 20 años de experiencia y mi calidad gráfica puede seguir siendo mala. Pero yo también puedo ser un empírico y mi calidad gráfica puede ser muy buena. De pronto no tengo el nivel conceptual, no tengo los estudios, no tengo la experiencia de 20 años, pero soy buenísimo. Y digamos que dentro de estas áreas, específicamente de lo que tiene que ver con el diseño gráfico, pues la calidad gráfica siempre va a tener, digamos, siempre va a ser un factor muy importante dentro del presupuesto. ¿Por qué? Porque a nosotros básicamente nuestro cliente muchas veces, la mayoría de las veces nos va a buscar más por nuestra calidad gráfica. Diferente si fuera un proyecto de otro tipo, pues nos pueden buscar de pronto por otras habilidades. Pero en este en particular la calidad gráfica es súper importante porque debe ser del agrado de mi cliente y debe satisfacer sus necesidades. Otro factor a tener en cuenta es la calidad creativa. Recordemos que no es lo mismo algo bonito que creativo. O sea, bonito es un adjetivo, es algo que a alguien le puede parecer algo bonito, le puede parecer feo, pero digamos que en el momento en que estamos hablando ya si una pieza o si una estructura de identidad está bien desarrollada, lo que buscamos es que haya calidad creativa. O sea, no que sea bonito, que sea feo, sino que y recuerden que la creatividad pues tiene que ver con los procesos creativos, no es simplemente que sea muy loco, que sea muy raro, sino que de verdad haya un proceso creativo allí bien elaborado que se puede evidenciar en el resultado, que ese proceso se evidencia en el resultado. ¿Y cómo se evidencia eso? Con la originalidad. Cuando encontramos un elemento o cuando encontramos una pieza que es original, que no está, digamos, bajada, descargada de un banco de imágenes, sino que tiene ahí ese proceso se evidencia en el producto. Entonces la calidad creativa que va a tener mi trabajo pues es supremamente importante a la hora de cuantificar esto en pesos, porque no es lo mismo, les repito, no es lo mismo que así sea legal o así yo haya comprado mi foto en stock o haya descargado mi vector con derechos y lo vaya a utilizar, no es lo mismo que si tiene un proceso de creación, tiene una historia detrás y tiene todo ese proceso creativo que se va a evidenciar en el resultado. Otro factor entonces es el número de propuestas que yo le voy a ofrecer a mi cliente. Recordemos que siempre debemos tener esto en cuenta porque cada propuesta involucra trabajo, involucra horas, involucra digamos, insumos en el caso de que lo requiera, elementos, etcétera. Entonces, cada propuesta que nosotros desarrollamos
va a tener que estar incluida dentro de esos costos. O sea, yo no puedo simplemente decirle al cliente que le voy a dar propuestas infinitamente hasta que esté de acuerdo con alguna. Es más, si yo hago eso, pues eso va a ser un proceso muy costoso. Entonces, cada una de las propuestas yo debo dejarlas claras con mi cliente y además debo cobrar por ellas. Esto debe estar incluido dentro del trabajo que yo voy a realizar, dentro de mis costos. Entonces, está bien limitar el número de propuestas para asegurarnos así una rentabilidad en los proyectos, si no podríamos estar un año dando vueltas y al final pues el cliente va a terminar por quedarse con tal vez pues es una posibilidad con la primera propuesta después de habernos hecho trabajar un año en 20, 30, 40 propuestas. Entonces eso es importantísimo a tener en cuenta y el número de elementos a diseñar. Así como vamos a fijar un número de propuestas y vamos a darle un valor cuantitativo a eso, pues también necesitamos tener un número de elementos a diseñar claro, porque no es lo mismo, como les decía al principio, diseñar un proyecto en el cual tenemos que diseñar la imagen, o sea, no sé, un logotipo, un logo símbolo, un manual de identidad y unas tarjetas. A por ejemplo, un proyecto gigante con 70 elementos que involucre logo, involucra manual de identidad, usos correctos, hasta cosas legales a veces se incluyen en esto, no sé, uniformes, vehículos, señalética, merchandising, etcétera. Entonces, dependiendo de la cantidad de elementos que voy a diseñar en ese paquete de identidad, pues también digamos que va a variar el precio. También va a variar si yo solamente voy a proponer, digamos, mockups, así voy a entregar artes finales. Ya más adelante yo les mostraré un ejemplo de nuestro encuentro sincrónico para que entiendan, digamos, cuáles las variables dentro de esto. Porque, como les decía, no es lo mismo si yo, digamos, de los vehículos les enseño un mockup, un vehículo en línea, con una idea muy, digamos, somera de dónde iría ubicado el branding del vehículo, cómo iría más bien el branding del vehículo, y otra cosa es que yo le vaya a desarrollar directamente dentro de ese paquete el arte final de la plantilla y de todo, digamos, el vinilo para el vehículo. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que estamos ofreciendo, cuáles van a ser los entregables y cuál va a ser entonces el tamaño o la proporción de mi proyecto. Y hablando de proporción y de tamaño, pues nuestro último factor a tener en cuenta sería el tamaño del mercado al que va destinada. Recordemos que no es lo mismo diseñar la imagen, por ejemplo, de Movistar o que de un pequeño negocio, porque no es lo mismo crear una imagen que tenga que satisfacer a 600 personas en un barrio o a 80 incluso, o no sé, hasta menos a veces, que una imagen que deba conquistar a millones de personas en varios países, porque además con mayor mercado, con un mercado más grande, con una empresa más grande, pues no solamente va a haber más, digamos, un trabajo más elaborado, sino también de más responsabilidad. Y cuando digo elaborado no quiere decir que al pequeño comerciante o a mi pequeño cliente yo le voy a dar algo de mala calidad, no, cuando me refiero de más elaborado es que más personas van a estar relacionadas allí, yo voy a tener responsabilidad sobre muchas más cosas, voy a tener responsabilidades legales de otro tipo, voy a tener que, digamos, trabajar con equipos de trabajo mucho más complejos. Entonces, dependiendo también del tamaño del mercado, pues mayor será el precio en relación con esto. Bueno, miremos aquí algunos ejemplos de diferentes tipos de paquetes, como los hemos llamado, de identidad corporativa o identidad visual o dependiendo del caso. Por ejemplo, una sería la más básica, donde tenemos una marca, donde tenemos un logotipo y un número limitado de propuestas sobre la imagen. O sea, solamente vamos a trabajar logotipo o imagen de evento o de empresa, o etcétera. Otro caso sería cuando tengo un logotipo con propuestas ilimitadas. Entonces yo allí le puedo decir, bueno, yo voy a trabajar con usted ilimitadamente, pero el costo es este, aunque este no lo recomiendo porque ilimitado no hay nada en este mundo y eventualmente pues hay que llegar a alguna conclusión. Entonces aquí es donde entraríamos en la parte de la contratación, donde si yo quiero ofrecer esto, pues debo también protegerme de alguna forma por medio de un contrato. Entonces, esas propuestas ilimitadas, hasta dónde van a ir, si las voy a limitar en el tiempo, o bueno, de todas formas hay que buscarle unos límites al proyecto.
Otro caso sería una imagen corporativa estándar, donde defino que solamente voy a tener 10 elementos, o una imagen corporativa, digamos, con una complejidad media con unos 20 elementos. Bueno, estos son solo unos ejemplos por mencionar algo, pero digamos que combinaciones hay muchísimas y es por eso que les digo que todo tiene que ver es justamente con la necesidad del cliente. No podemos tener el tarifario mágico donde van a estar todos los precios absolutamente detallados, a menos que nosotros nos dediquemos a hacer algo muy, muy específico. Cuando hablamos de identidad visual, hablamos de que ahí puede entrar, digamos, casi que cualquier cosa, o a muchos tipos de identidad, o muchas necesidades diferentes, muchos clientes diferentes. Entonces, por eso quería traerles justamente como ejemplo la identidad visual, ya que en este intervienen muchísimos factores. La idea es que ustedes van a desarrollar un ejercicio similar a esto con otro tipo de proyectos o con otro tipo de piezas o con otro tipo de productos o servicios. Pero quería entonces que tuvieran en cuenta cómo lo vamos a realizar. Bueno, y les cuento un poco de las imágenes que nos acompañaron durante esta presentación, que son de M-Studio, se llama Taller M-Studio, es un estudio de diseño visual de un colega y amigo mío que admiro mucho con su trabajo, que hemos trabajado juntos también en el pasado. Y a continuación, al final, les muestro un poco de cuál es el proceso que él lleva, digamos, en este trabajo de identidad visual. Entonces, él nos comenta que primero tiene un brief, lo que hemos hablado, un brief creativo. Aquí traigo algunas de las preguntas que él hace a sus clientes dentro del brief creativo. En el primer acercamiento para conocer la necesidad del cliente, él tiene un tarifario. Este tarifario lo trabaja internamente. Con este tarifario, entonces, él tiene unas consideraciones dependiendo de si es un cliente A, B o C. El cliente A, B o C, pues dependerá, digamos, del tamaño del mercado, como hablamos hace un momento. Y pues según esto, él hace un aumento de un porcentaje dependiendo de la complejidad o del tamaño del mercado y de la complejidad del proyecto según el cliente. También tiene en cuenta el equipo de trabajo con el que va a realizar el proyecto en particular, dependiendo de la experiencia que tiene. Entonces, de 1 a 5 años de experiencia, pues serán cierto tipo de proyectos y en él trabajarán pues los más chiquitos y así sucesivamente, dependiendo de la complejidad del proyecto, va aumentando el precio, pero también va aumentando la experiencia de los implicados en el desarrollo del mismo. Finalmente con el tarifario, pues aquí ustedes pueden ver que tiene, mm, digamos, dentro de lo que él trabaja, ya ha encontrado ciertos esquemas que le permiten entonces tener estos valores básicos. Obviamente cada presupuesto, como les digo, va a depender de lo que necesite el cliente. El tarifario, recordemos que es solo una base y de ahí en adelante, pues ya analizando las diferentes necesidades, pues nosotros podemos ajustar esos valores para ofrecerle la mejor posibilidad a nuestro cliente. Como ustedes saben, dentro de una cotización es importante pues, que hablemos de qué es lo que vamos a realizar, una descripción, qué producto voy a entregarle yo al cliente para que haya, digamos, esa coherencia. Luego esto lo vamos a pasar a un cronograma y vamos a seguir con el proceso. Pero en inicio, cuando vamos a cotizar, recordemos siempre tener en cuenta eso. Porque una cosa es que yo describa lo que voy a hacer y otra cosa es que le diga al cliente qué le voy a entregar. Recordemos que hace un momento les decía, una cosa es que yo le diga dentro del manual de identidad, digamos que van a ir los uniformes y otra cosa es que le vaya a entregar los artes del uniforme. En este ejemplo ustedes pueden ver que por un lado describe el ítem, que es un rediseño de marca, un manual de identidad básico y unos artes finales para merchandising. Y cada uno de ellos entonces se describe cómo va a ser entregado, cuál va a ser el entregable y finalmente se da un valor. Este es, digamos, no es un ejemplo real, este es un ejemplo simplemente que puse acá pues, para que ustedes lo vieran. Ya en el encuentro sincrónico les estaré mostrando y les estaré comentando sobre ejemplos reales. Igualmente los invito a conocer las redes sociales de M Studio para que disfruten allí con unas imágenes
súper chéveres de identidad visual. Es una persona que admiro mucho como diseñador, me encanta su trabajo y pues justamente por eso lo traigo como invitado en esta unidad. Así que también los invito dentro del material que voy a dejar en la plataforma, los invito a ver como unas apartes de una entrevista que tuve con Sergio, donde nos cuenta un poco sobre el proceso y sobre sus clientes y sobre cómo realiza, digamos, todo el proceso de cotización. Bueno, espero que les haya gustado. Espero que también ustedes se motiven entonces ahora a investigar sobre los diferentes temas, sobre cuáles son esas variables que necesitamos para poder cotizar cada uno de nuestros productos o servicios como diseñadores visuales. Bueno, hasta la próxima, nos vemos. Chao.